Gloria al Señor Jesús. Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Sean ustedes bienvenidos a este ciclo de seminarios auspiciado por nuestra querida iglesia Ministerios Hispanos EPSIBA. En este día vamos a desarrollar la segunda parte del tema Conceptos claves del Nuevo Testamento, para la gloria de Dios. Recordemos, hermanos, que este seminario está siendo desarrollado desde 4 ángulos. Estamos desarrollando el segundo ángulo, doctrina de la revelación. Dentro de este ángulo vamos a desarrollar el tema conceptos claves del Nuevo Testamento, de Hechos a Apocalipsis. La palabra del Señor dice en 1 de Pedro 3:15, sino santificad a Dios en el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande de la razón de la esperanza que hay en vosotros. Este versículo sea guiándonos, hermanos, en el desarrollo de este seminario. El primer concepto que vamos a analizar es la diestra de Dios. La palabra del Señor dice en Hechos 7:55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Hechos 7:55. En el Nuevo Testamento, hermanos, se distinguen varios pasajes acerca de Jesús sentado a la diestra de Dios, como por ejemplo en Pedro, en el día de Pentecostés, en Hechos 2:34, hace referencia a esa frase, amén, que Jesús está a la diestra de Dios. Cuando Pedro hace referencia a este pasaje, como otros pasajes también se leen en las Escrituras acerca de la diestra, ¿es correcto interpretar que se trata de dos personas? ¿Que una está sentada a la derecha de la otra? ¿Será correcto interpretar la visión de Esteban de esa forma? ¿Qué fue lo que realmente Esteban vio? Una interpretación física, como por decir mano de Dios o que Esteban está a la derecha de Dios, ¿será correcta? Mientras pensemos en que si es correcto o no es correcto designar a Dios un lugar derecho, y lo que Esteban vio fue al Padre y a su Hijo a la derecha, mientras pensemos en que si esto es correcto decir o no, analicemos estos versículos. San Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. Primera de Timoteo 6:16, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, hablando de Dios. Primera de Juan 4:12 dice, nadie ha visto jamás a Dios. Estos versículos, como otros tantos, muestran, amén, que a Dios nadie le ha visto, o por lo menos ningún ser mortal lo ha visto a Dios. Amén. Eso está indicando. Además, hermanos, debemos entender que ese Dios al que nadie ha visto es espíritu. San Juan 4:24 dice, Dios es espíritu. Primera de Timoteo 1:17 dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios. Lucas 24:39 dice, un espíritu no tiene carne ni huesos. Por lo tanto, hermanos, es claro notar que Esteban no vio a dos, sino vio a uno solo, porque le estaban apedreando. Ojo, tiene usted que considerar que le estaban apedreando y solo se encomendó a uno, tal como muestra en Hechos capítulo 7, versículos 59 y 60, cuando Esteban, al momento de estar apedreando
dice: Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Qué pasó? ¿Por qué si son dos los que debía haber, solo se encomendó a uno e ignoró al otro? Es una pregunta interesante de considerar. Hechos capítulo 7, versículo 55. Debemos analizarlo, hermanos, desgranándolo, analizándolo frase tras frase, para entender qué es lo que realmente Esteban vio. La palabra del Señor dice: vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Analicemos con mucho detenimiento lo que vio Esteban. Primera frase: vio la gloria de Dios. La gloria de Dios, hermanos, no es la primera persona tal como los religiosos afirman, hablando del Padre. Según el diccionario enciclopédico, la palabra gloria de Dios o gloria, amén, viene del hebreo kabod o del griego doxa, que significa esplendor, magnificencia, peso salvífico y amoroso de Dios mismo. Este versículo que muestra en Ezequiel capítulo 43:2 nos va a permitir entender un poco más qué quiere decir la palabra o la frase gloria de Dios. He aquí la gloria de Dios de Israel, que venía del oriente, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Estos dos versículos que acabamos de leer muestran todo el significado de la palabra gloria de Dios. Es ese esplendor, esa magnificencia, ese peso salvador de nuestro amoroso Dios. Por lo tanto, la gloria de Dios, hermanos, es eso solamente, ese esplendor. Si quisiéramos ubicar un lugar para la gloria de Dios, ¿dónde estaría? Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 6 dice así: esa gloria está en Jesús, la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces este versículo es muy claro y muestra que esa gloria verdaderamente está en Jesucristo nuestro Dios. Entonces ya podemos entender lo que es la gloria de Dios y no se trata de la primera persona, tal como la religión nos quiere hacer entender por medio de cuadros, por medio de dogmas, por medio de una serie de cosas, tal como ustedes, por ejemplo, pueden ver en este cuadro. Ahora, hay otra frase dentro de este versículo que dice: y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Dado que la gloria de Dios, hermano, está en la faz de Jesucristo, y es la única imagen visual que Esteban vio, y era Jesús porque se encomendó a él. Entonces, Hechos 2:34 y Hechos 7:55 se refiere a que Jesús estaba al lado derecho del Padre. ¿A eso se refiere? Estaba en su seno apoyado, estaba al lado derecho. ¿Son dos entonces los que están sentados en el trono? Apocalipsis capítulo 4 versículo 2 dice: un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Por lo tanto, hermanos, en el trono hay solo uno que está sentado y no dos, tal como muestra la religión. Entonces, si la palabra diestra no significa derecha en relación a Dios, o no necesariamente tienen que significar derecha, porque la palabra diestra puede tener también otros significados, ya que la palabra diestra es como la palabra lima, por ejemplo, que tiene varios significados. Es lo mismo, la palabra diestra también puede tener otro significado, amén, con relación a Dios. Salmo 77:10 dice: traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo.
¿Qué quiere decir este salmo? ¿Querría David recordar los años que Dios tenía una derecha? A partir de aquí vamos a estudiar y vamos a leer varios versículos de los cuales tenemos que dar una respuesta. Por ejemplo, Salmo 16:8 dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. ¿Significa esto que Jehová está siempre a la derecha de David? Salmo 98:1: cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra lo ha salvado y su santo brazo. ¿Querrá decir esto que Dios tiene un brazo derecho que salva? Salmo 109:31 dice: porque Él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de los que le juzgan. ¿Significa esto que Jehová se coloca físicamente a la derecha de los pobres para librarlos? Y si es así, ¿no estará a la izquierda de los pobres? Isaías 48:13 dice: y mi mano derecha midió los cielos. ¿Significa esto que Jehová tiene un poderoso palmo capaz de medir y cubrir el cielo? Isaías 62:8 dice: juró Jehová por su mano derecha y por su poderoso brazo. ¿Querrá decir esto que literalmente Dios tiene un brazo poderoso? Lucas 11:20: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera demonios, es la palabra de Jesucristo mismo. ¿Significa esto que Jesús estaba cargando un dedo gigantesco para hacer milagros? Salmo 91:4 dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Significa esto que Dios tiene plumas y alas? Si analizamos la respuesta a todas estas preguntas, a todas estas interrogantes, producto de leer estos versículos, daremos la respuesta a todas estas preguntas y la respuesta es no. Dios no tiene plumas, Dios no tiene alas, Dios literalmente no tiene un brazo, Dios no se pone al lado derecho del pobre. Amén. En ninguna manera quiere hacer entender eso. Más bien, dado que la palabra de Dios es en un sentido alegórica, en un sentido, amén, que utiliza el Señor términos antropomórficos para hacerse entender con el hombre, entonces fácilmente podemos llegar a la conclusión de que no se refiere pues a que Dios tiene un brazo, ni Dios está literalmente en algún específico lugar, sino que se refiere a otras cosas que son mucho más profundas, mucho más, amén, aleluya, importantes que considerar. Éxodo 15:6 dice así: tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Salmo 98:1 dice: tu diestra lo ha salvado. Mateo 26:64 dice así la palabra del Señor. Amén. Veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder. Amén. De Dios. Estas frases o estos versículos bíblicos, hermanos, muestran básicamente que la palabra diestra tiene otra connotación muy diferente a la que le dan los religiosos. No se refiere al lugar ni al lado derecho de Dios, puesto que Dios es espíritu, sino se refieren a ese poder que Dios despliega. Amén. Esto lo entendió perfectamente el sacerdote cuando Jesús habló en San Mateo 26:64. Jesús le dijo: tú lo has dicho, hablándole al sacerdote. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia.
El sacerdote lo entendió perfectamente y no entendió que Jesús estaba a la derecha. No lo entendió así, sino el sacerdote lo entendió que Jesús estaba en el poder de Dios, como Dios. Por esa razón, el sacerdote lo acusó de blasfemia a nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro 3:22 dice: a quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y al que están sujetos los ángeles, autoridades y potestades. Entonces, hermanos, la diestra se entiende como que Jesús tiene todo el poder y autoridad, preeminencia sobre todos en este siglo y en el venidero, tal como dice Efesios 1:20. Entonces, hermanos, la palabra diestra de Dios significa precisamente eso que hemos entendido en el desarrollo de esta explicación. Amén. Es ese poder, esa autoridad, esa preeminencia. La diestra es el poder salvador de Dios y no un lugar opuesto. Éxodo 15:6 dice: tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Hay muchísimos pasajes en las Escrituras que hablan de la diestra no asociada a un lugar ni un miembro de un cuerpo, sino al poder o fuerza que nuestro Dios tiene y se presenta. Hebreos 10:12 dice, hablando de Jesús, que se ha sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, no está a la derecha, sino está en el poder de Dios, en toda esa majestad y gloria, tal como Esteban lo vio. Esto enseña que Jesús recibe la glorificación completa, hermanos, en poder completo y la autoridad completa en un cierto punto del tiempo. Esta exaltación comenzó en su resurrección y prosiguió en su ascensión, hermanos. Viendo todos estos detalles que hemos analizado a la luz de las Escrituras, entonces podemos llegar a la conclusión de lo que Esteban vio realmente. Y podemos resumirlo de la siguiente forma. Entonces Esteban vio la luz brillante de la gloria de Dios en la faz de Jesús glorificado, sentado en un trono. Eso es lo que Esteban vio. Vamos a analizar ahora otros pasajes de las Escrituras, como el saludo en las epístolas. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Romanos 1:7. Gracia de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 1 Corintios 1:3. Si esta fraseología indica una pluralidad de personas atendiendo a que el conectivo y separa a la deidad en una pluralidad de personas, tendríamos que nosotros rendirnos ante la religión. Pero sin embargo, hermanos, no es así. Si nosotros analizamos esta frase y hacemos caso de que y, el conectivo y, separa a las palabras en dos personas, entonces estaríamos aquí hablando de binitarianismo y no de trinitarianismo. Podríamos preguntar, ¿dónde está el Espíritu Santo en este lugar? Y muchos religiosos dicen que Jesús ha sido designado en un papel menor, por eso no se lo menciona. Pues es, hermanos, infantil afirmar eso. Si el conectivo y separa a las personas de la deidad, tendríamos este resultado producto del análisis de 1 Tesalonicenses 3:11. Analicemos 1 Tesalonicenses 3:11 haciendo caso de lo que la religión dice, que el conectivo y separa personas. Miren, Dios, primera persona, y Padre nuestro, segunda persona, y nuestro Señor Jesucristo, tercera persona. Y con el Espíritu Santo ya no serían 3, serían 4. ¿Cómo podríamos explicar que si el conectivo y separa a las personas,
Este versículo habla de cuatro personas de la deidad, si supuestamente la pluralidad es correcta y cierta. Pues no, hermanos, el conectivo y no separa personas de la divinidad. Entonces no puede indicar pluralidad. Y si no indica pluralidad, ¿qué indica? Pues esta fraseología, Padre y al Señor Jesucristo, enfatiza por parte de los escritores de las cartas, amén, que se debe aceptar y reconocer la doble naturaleza de nuestro Dios en sus dos papeles, como Padre y como Hijo. Amén. Dios siendo revelado en el Hijo, debemos tener en cuenta, hermanos, gloria a Dios, aleluya, que el dogma de la Trinidad, además, fue desarrollado mucho tiempo después. Entonces, hermanos, amén, este conectivo y fue traducido del griego kai, y que también puede interpretarse como aún. En algunas versiones del texto sagrado de la Biblia se traduce como aún en vez de y, en una clara distinción de roles de Dios y no de personas. El uso del kai está especificado o está, amén, citado en estos pasajes tal como se muestra en estas capturas. Ustedes pueden tomar una captura y estudiarlo muy detenidamente para que ustedes puedan disfrutar de la riqueza de la palabra de Dios, mostrando precisamente que el conectivo y no asocia personas, sino, hermanos, gloria a Dios, reconoce la doble naturaleza de nuestro Dios. Otra frase muy importante es la bendición apostólica. En 2 de Corintios 13:14 dice así la palabra de Dios: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. Amén. Muchas religiones utilizan esta frase o este versículo para demostrar una supuesta pluralidad de la deidad, en este caso una Trinidad. Se debe tener en cuenta, hermanos, que el apóstol Pablo escribió este versículo en tiempos en que el trinitarianismo no existía siquiera, porque era un dogma que nacería en el futuro. Entonces Pablo nunca pensó en la Trinidad para escribir esto. Tampoco es inusual o extraño a todos nosotros que este versículo aleja el mensaje unicitario en ninguna manera, sino que solamente este versículo simplemente reconoce las tres manifestaciones del único Dios en su relación con el hombre. Eso es lo que se conoce. Dios es nuestro Padre por la creación o adopción. Él es Hijo por la redención y es Espíritu Santo por la regeneración. Todo en favor del hombre. Amén. Y esta salutación indica eso. Amén. Solo reconoce eso que hemos explicado en este punto y en este momento, para la gloria de Dios, hermanos. Hay otra frase que vamos a analizar que habla precisamente de la plenitud de Dios. Amén. Efesios capítulo 3, amén, versículo 19, dice así la palabra del Señor. Desde el 18, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Este versículo no está hablando, amén, de Jesús vaciando su plenitud en otra persona, o está hablando, amén, de la deidad. Amén. Está hablando específicamente a los santos, a los hijos de Dios, a los cristianos, que tenemos que llegar a ser llenos de toda la plenitud de Dios. De eso está hablando. Y no está hablando de la deidad de Dios, amén, en ese sentido. Pero en cambio, Colosenses capítulo 2, versículo 9, sí está hablando exclusivamente de la deidad, porque dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Comparar estos dos versículos para hacer referencia a una pluralidad de Dios, argumentando que en Efesios 3:19 es la explicación de cómo entender la Trinidad,
y que Colosenses no se refiere a la naturaleza dual de Dios es un tremendo error. El primero, como hemos dicho, se refiere a un cristiano en proceso de conocer el amor de Cristo, y este segundo de Colosenses se refiere a toda la plenitud de la deidad habitando en Jesús, no una parte, amén, no un proceso, sino toda la plenitud de la deidad en Jesucristo. Eso es lo que está mostrando el libro o este capítulo de Colosenses, capítulo 1 y capítulo 2. Ustedes lo pueden leer en la captura adjunta, amén, detallado esto que estamos explicando. Otro versículo para analizar es Filipenses 2, 6, 8. Dice la palabra del Señor: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si hacemos caso a este versículo y a la religión que promueve la pluralidad de la deidad, podríamos hacer esta pregunta: ¿tiene Dios otro igual a Él? Esta frase dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Mal podríamos identificar nosotros que Dios tiene otro igual, hablando del Dios Hijo, porque algunos religiosos a eso se atreven. El igual es el Dios Hijo. Nosotros podríamos totalmente equivocarnos si aceptamos esta tesis o esta proposición. Dios no tiene igual ni en el cielo ni en la tierra. Lo muestran las Escrituras claramente. Isaías 40, 25 dice: ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo, hablando de Dios. Isaías 46, 5, 9 dice: porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y no hay nada semejante a mí. Si estas palabras y otras palabras hacen referencia a que Dios no tiene otro igual, la única manera entonces en que Jesús sea igual a Dios es que Él sea Dios. Es lo único que se puede entender. Entonces la frase ser igual a Dios también significa lo mismo que, como si algo estuviese guardado y se dio a conocer. Gloria a Dios. Es importante, hermanos, entender esta situación. Amén. Nuestro Dios, amén, no tiene otro igual a Él. No tiene otro igual. Por lo tanto, hermanos, gloria a Dios, pensar que existe otro Dios igual es incoherente. Pero sí es coherente, pero sí es correcto pensar que Dios estaba dispuesto a poner su naturaleza divina a un lado para asumir la naturaleza humana y ser obediente hasta la muerte de cruz. Eso sí es coherente pensar. Verdaderamente eso es lo que sucedió. Porque no podemos pensar de manera politeísta, es decir, que se trata de un Dios el Padre que tenía su igual en un Dios el Hijo que se humanó, hablando del término kenosis, vaciarse de Cristo. Este término kenosis que es utilizado en el mundo religioso para hacer referencia a que el Hijo existía ya desde el principio como Dios Hijo y que en el momento de su manifestación el Hijo se vació en Jesucristo hombre, es totalmente incorrecto. No podemos pensar siquiera que Jesucristo ya existía más antes como Dios Hijo, porque Dios dice: yo estoy solo, no hay nada semejante a mí, etc. Las tres definiciones de la palabra keno o vaciarse pueden referirse también a otras acepciones, tal como
amén, se hizo en estas versiones de la palabra que no, en estos escritos, de acuerdo a JKB, se traduce como se hizo a sí mismo de ninguna reputación. La otra versión de NIV dice se hizo nada. Otra versión dice se despojó de todos sus privilegios y dignidad legítima. Todas estas versiones y calificaciones de la palabra que no, que habla del vaciarse, también se pueden interpretar de esta forma. Por lo tanto, hermanos, Filipenses 2, 6 al 8, amén, nos está hablando desde el punto de vista de la unicidad, que Jesús no es el Dios Hijo, sino que Él es todo Dios, incluyendo el Padre y el Hijo. En su divinidad, Él era verdaderamente Dios. Amén. Igual significa que la naturaleza divina de Jesús era la misma naturaleza de Dios Padre, porque son lo mismo. A eso tenemos que entender cuando leemos la palabra igual. Entre tanto que Jesús estaba en esta tierra, nunca perdió sus prerrogativas de Dios, eterno, omnipotente, omnipresente. Sus limitaciones que se impuso se refieren solamente a su vida como ser humano, hermanos. Por lo tanto, la palabra kenosis, amén, podemos interpretarlo como es una entrega, como en una entrega voluntaria de gloria y dignidad, porque pese a ser rey, no se aferró a esa calidad de rey, sino que se despojó de su realeza, amén, se despojó de su deidad y se hizo hombre, amén, aleluya, para morir por ti y por mí. Esta entrega de deidad quiere decir que nunca entregó su deidad, o sea, nunca de Jesús dejó de ser Dios, nunca. Es imposible que Dios deje de ser Dios, hermanos. Por lo tanto, amén, es fácilmente entendible cuando leemos la palabra, amén, aquí en Filipenses, cuando Dios, amén, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, está diciendo que, amén, en su infinita misericordia Dios se despojó de sí mismo y se hizo hombre, amén, hecho semejante a nosotros. Los 7 espíritus de Dios. Apocalipsis 3:1 dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Si hacemos caso de lo que dice la religión, podríamos también decir entonces que Dios tiene 7 espíritus. Apocalipsis 5:6 dice, estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son 7 espíritus de Dios. Y nuevamente preguntamos, ¿describe estos versículos 7 personas de la deidad? Pues tendríamos que pensar así, ¿no? Si pensamos que los 7 espíritus son personas de la deidad, pues no, hermanos, no, en ninguna manera, no quiere decir que son 7 personas. Pero si interpretamos bajo los principios de la interpretación religiosa, sí tendríamos que decir que son 7 personas. Tendríamos que aceptar que son 7 y no 3. Sin embargo, la Biblia dice que hay un solo Dios, un solo espíritu, dice 1 Corintios 12:3. Apocalipsis, hermanos, es un libro lleno de simbolismos. Amén, lleno de simbolismos. Que lo que leemos no siempre puede interpretarse literalmente a letra muerta, sino que se debe analizar desde un punto de vista alegórico o desde un punto de vista de un símbolo o simbolismo que puede tener las escrituras en el libro de Apocalipsis. El número 7, por ejemplo, es un número muy significativo para Dios en la palabra de Dios, porque el número 7 simboliza perfección, o el cumplimiento, o la plenitud. Eso significa el número 7. Por ejemplo, Génesis 2:2 dice que Dios descansó en el 7º día de la creación. El día de descanso era el 7º día, Éxodo 20:10.
Noé llevó 7 pares de animales limpios en el arca, Génesis 7:2. Jesús dijo que se debe perdonar al hermano hasta 70 veces 7. Y hay mensaje en Apocalipsis a las 7 iglesias. Entonces, hermanos, dado que el número 7 es un número que es significativo para Dios, entonces los 7 espíritus no se refieren a 7 personas, sino no es otra cosa que la indicación de la plenitud, amén, o perfección del Espíritu de Dios. Es una manera de enfatizar la totalidad del Espíritu de Dios, o puede referirse a lo mencionado en Isaías 11:2, amén, que son los aspectos del Espíritu de Jehová, amén. Y aquí que en esto se puede entender fácilmente que es el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, hablar de los 7 espíritus de Dios solamente representan el poder único del Espíritu Santo, que es el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. El Cordero en Apocalipsis, capítulo 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Apocalipsis 5:1. Los versículos 6 y 7 de este libro de Apocalipsis, hermanos, muestran, gloria al Señor Jesucristo, que un cordero que viene y toma el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis 5, 6 y 7. Y miré y ve aquí en medio del trono, amén, y de los 4 seres vivientes, y de en medio de los ancianos que estaba en pie, un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Amén. Como decimos y recalcamos, hermanos, gloria a Dios, significa esto que en esta experiencia de Apocalipsis 5:1 están 2 personas, el Padre sentado en el trono y el Hijo viniendo como un cordero tomando de la mano derecha del Padre el libro. ¿Será que significa literalmente eso? Tenemos que tomar en cuenta que el libro de los Apocalipsis, hermano, el libro del Apocalipsis es un libro, amén, que tiene mucha, vamos a decir, alegoría, que tiene una representación, amén, en ese sentido. Y no necesariamente se tiene que entender de forma literal. Juan no vio al Espíritu invisible de Dios. Es imposible ver a Dios porque él mismo lo escribió en 1 de Juan 4:12. A Dios nadie le vio jamás. Apocalipsis 5:1 es un libro de mucho simbolismo, hermanos. Amén. De hecho, ningún hombre puede ver a Dios. Entonces, ¿cómo se tiene que entender Apocalipsis capítulo 5? Dice la palabra del Señor, Apocalipsis 5:5, dice que un león abrirá el libro. Y el Apocalipsis 5:6 dice que vio a un cordero, como un cordero, amén, que vino y tomó el libro de la mano derecha. Entonces, hermanos, entender el libro libro de Apocalipsis tiene mucho que ver con entender esa simbología que el Señor está tratando de mostrarnos en el libro del Apocalipsis, y no está tratando de mostrarnos Dios la pluralidad de personas, porque además el libro de los Apocalipsis no se puede entender de forma literal. El Cordero es el Hijo de Dios, Cristo Jesús en su humanidad, sacrificio. Y en su omnipresencia, Él también es el león de la tribu de Judá. ¿Por qué? Por genealogía le correspondía a ser rey. Y por la raíz le correspondía ser Dios en su deidad.
Entonces, eso es lo que está mostrando aquí en Apocalipsis. Está mostrando esa enseñanza, amén, en la doble naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Podemos analizar muchos y muchos versículos en la palabra del Señor, hermanos, y nos llevarían tiempo, porque es una riqueza inconmensurable hablar de la palabra de Dios. Yo mismo no pretendo saberlo todo. Lo que apenas hacemos en estos estudios es tratar de mostrar, hermanos, amén, pinceladas acerca de lo que la palabra de Dios expresa. Hay una pregunta que me han hecho la gente, amén, ¿por qué Dios permite los versículos confusos? Mucha gente me pregunta, si la doctrina de la unicidad es la correcta, ¿por qué permitió Dios el uso de algunos versículos que aparentemente confunden el tema? Por ejemplo, si Dios quiere que nos bauticemos en el nombre de Jesús, tal como muestra Hechos 2:38, ¿por qué permitió Mateo 28:19? Así. Entonces, hermanos, daremos nuestra respuesta en dos partes a esta pregunta del por qué el Señor permitió versículos confusos en la palabra. Primero que nada, hermanos, hablando desde el punto de vista unicitario, amén, del espíritu de la palabra del Señor, ningún versículo de la Biblia es confuso. Si se lee en su contexto original, Dios no puede ser responsable de que los errores de los hombres en la perdición, de la religiosidad, amén, Dios no es responsable de eso. Por ejemplo, el versículo en cuestión de Mateo 28, amén, 19, era perfectamente entendido en la era apostólica. Por eso bautizaban en el nombre de Jesús. Y Dios no tiene la culpa de que los hombres pervirtieran la sana doctrina, sacándola fuera de su contexto e interpretándole a su gusto y a su modo. Amén. Entonces, por lo tanto, amén, si todo se lee, si usted lee las Escrituras desde un punto de vista unicitario, del Espíritu de Dios, de la fe apostólica, del nombre que predicaban los apóstoles, la Escritura, la Biblia, no tiene contradicciones ni tiene versículos confusos. Segundo, hay veces que Dios tiene un propósito en presentar la verdad en una manera parcialmente oscura. Por ejemplo, en Mateo 13:10 dice, los discípulos le preguntaban a Jesús, ¿por qué hablas a la gente en parábolas? Jesucristo hablaba generalmente a la gente en parábolas, ustedes conocen, el Señor les hablaba en parábolas y los discípulos le hicieron esta consulta a Jesucristo, ¿por qué a ellos les hablas en parábolas? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Y el Señor Jesús les dice aquí en este versículo, en San Mateo capítulo 13, les dice, en el versículo 11 les dice, por ejemplo, yo les hablo a ellos en parábolas para que viendo no vean y escuchando no oigan. Y además, porque a vosotros les hablaré directamente y les he dado a conocer todos los misterios del reino de los cielos, mas a ellos, a aquellos al que les hablaba en parábolas, no les es dado. Porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Entonces el Señor Jesucristo tuvo un objetivo al hablar a la gente en parábolas. Es verdad, la parábola, hermanos, gloria a Dios, es una alegoría, es una historia que llega a una verdad mediante una curva, una curva llega a un destino. Entonces el Señor tenía, amén, esa potestad de hablar a la gente en parábolas para que la gente que duda, para que la gente que no cree en el Señor llegue a la verdad, pero por mediante una curva. En otras palabras, la gente verdaderamente no deseaba oír, ni ver, ni comprender más acerca de Dios.
Y por eso el Señor, hermanos, hablaba en parábolas. Solo la gente que tiene sed verdadera del Señor, solo la gente que tiene corazón sincero de Dios puede buscar y entender la verdadera magnitud de la palabra de Dios. El Señor se muestra en todo su esplendor a los que con corazón sincero y sencillo le buscan. Pero en cambio, Dios encubre su verdad debajo de un velo a los que con duda, a los que cuestionan, a los que tienen, amén, en su corazón orgullo, amén, y los que no creen en la unicidad de Dios, y Dios les entrega en una mente reprobada, tal como muestra su palabra. ¿Podrían estos versículos hacer, amén, que aquellos hombres tropiecen? Sí, hermanos. Tras la tradición, tras la idolatría, hay confusión, hay tropiezo. Pero en cambio, hermanos, las verdades son reveladas al que con corazón sincero la escudriña. Entonces, es por esa razón que el Señor permitió versículos confusos, para que los que ven, no vean. Para los que dicen ver, no vean. Para los que dicen escuchar, no escuchen. Y para que los que dicen entender, no entiendan. Porque la verdad es para un corazón sincero y sencillo que solo quiere encontrar, amén, a su Dios en su verdadera naturaleza. Conclusiones. Podemos entender, hermanos, que en este capítulo, en el transcurrir de este tema, se han explicado de alguna manera aquellos versículos que aparentan alguna cierta contradicción contra la unicidad. Colosenses 1, 15 y 7, Hebreos 1 y Juan 5, primera de Juan 5, 7, se han analizado en temas anteriores. Usted los puede revisar en nuestros capítulos anteriores de este seminario. Y en este momento y en este punto solamente vamos a llegar a la conclusión de lo siguiente. Se ha explicado temas, se han estudiado pasajes que supuestamente respaldan la enseñanza del dogma trinitario para explicar la unicidad de Dios, dando cuenta que en las Escrituras no se encuentra registrado la palabra Trinidad, no se encuentra registrado. Los pasajes que son aparentemente contradictorios los hemos estudiado a la luz de las Escrituras y hemos llegado a la conclusión de que no contradicen la unicidad de Dios. Muchas de las enseñanzas de los pluralistas, de los religiosos, caen en saco roto porque se enmarcan dentro de la filosofía arianista, del binitarianismo o del triteísmo, tratando de explicar un trinitarianismo que no existe en la Biblia. La doctrina unicitaria está claramente armonizada con el 100% del texto sagrado o de la Biblia, tal como el cristianismo apostólico de los primeros siglos lo creía. Debemos recordar que en los primeros siglos, o por lo menos en los primeros 2 o 3 siglos, el cristianismo era puro en su creencia de Dios. Los apóstoles, la fe apostólica, nunca manejaron la palabra Trinidad, ni siquiera la conocían. Por lo tanto, mal nosotros podemos aseverar, amén, un dogma que no está registrado en la Biblia, y mal podemos nosotros aseverar que Dios sea un Dios trino, amén, disfrazado de unicidad. Entonces, hermanos, en esta noche queremos exhortarles a que salgamos de la corriente religiosa, a que salgamos del dogma religioso que está engañando a esta humanidad, haciendo que mucha gente se pierda tras de la religión, tras de esta, amén, filosofía, tras de esta filosofía hueca que nos muestra un Dios con 3 cabezas, como es base de muchas religiones politeístas en nuestra sociedad. Somos la Iglesia Pentecostal de Bolivia, Ministerios Hispanos EPSIBA. Nos sentimos contentos de exponer la palabra de Dios. No somos la verdad acabada, no somos la última palabra en verdad,
La palabra del Señor es abierta. La interpretación de la Biblia es abierta. Todos tienen derecho a opinar, pero nosotros creemos en esto y somos seguidores de la verdad universal, que Dios es uno y uno su nombre, y su nombre es Jesús. Les invitamos a la siguiente semana para que podamos compartir una enseñanza muy importante acerca de este segundo pilar que estamos desarrollando. En el nombre de Jesús. No haya cobrador, Él es absoluto y no erra en nada. La sala del mismo